Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean para todos ustedes multiplicadas. Y nos acercamos con acción de gracias delante de nuestro Padre para poderle bendecir, para poder reconocer toda su benignidad, para poder reconocer todas sus maravillas. Nos acercamos confiadamente y con gratitud de nuestro corazón a nuestro Padre para santificarlo, elogiarlo, alabarlo, porque nuestro Padre es maravilloso, porque nuestro Padre es perfecto, porque nuestro Padre es amor. Y le damos gracias a nuestro Padre porque nosotros disfrutamos su amor, porque somos testimonio, somos recipientes del amor de Dios. Cuán grande es el amor del Señor. Y nosotros somos sus hijos y por eso tenemos este don precioso que nos ha dado la obra de Cristo. La obra y la persona del Señor Jesús nos ha dado la potestad, nos ha dado la legalidad de ser convertidos en hijos de Dios. Y por eso ahora nosotros disfrutamos de esta paternidad, disfrutamos de esta filiación divina que nos ha hecho la obra del Señor Jesús. Ahora el Padre del Señor Jesús también es nuestro Padre, por eso es vuestro Padre, nuestro Padre Celestial. Y lo mismo que Él recibe de su Padre, lo recibimos nosotros, gracias a toda la obra inmarcesible que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, manifestado en 33 años. Por eso como hijos nos acercamos al Padre y le pedimos a nuestro Padre que nos pueda alimentar, que nos pueda sustentar, que nos pueda defender, que nos pueda proteger, que confiamos plenamente en Él. Le decimos a nuestro Padre que Él es el grande y nosotros somos los pequeños, que necesitamos de Él, de su poder, de su amor, de su protección, de su provisión, porque Él es nuestro Padre. Y nosotros seguimos siendo pequeños, porque nuestro Padre es un Padre eterno y nosotros tenemos pocos días de tener este aliento de vida, este cuerpo mortal. Por eso delante de nuestro Padre reconocemos que nosotros no somos grandes, somos pequeños, hijos pequeños, con poquito tiempo de vida comparado a la eternidad que tiene nuestro buen Dios, nuestro buen Padre. Y por eso le decimos: Padre, confiamos en ti, tú eres el perfecto, tú eres el maravilloso, tú eres el sabio, tú eres el fuerte, y nosotros somos los pequeños que hasta ahora estamos aprendiendo a vivir, aprendiendo a caminar este don que se llama la vida. Y por eso recurrimos a ti, Padre, porque tú eres en donde está nuestra esperanza, nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestro reposo, nuestra seguridad está en ti, Padre eterno, porque tú eres nuestro Padre, quien sabe todos los caminos, quien sabe todas las cosas, quien puede todas las cosas, las puedes tú. Y por eso confiamos en ti, Padre maravilloso, y te pedimos que nos puedas guiar con tu palabra, que sea el Espíritu Santo guiándonos en la palabra de tu Hijo, para que nosotros podamos cada vez entender más estos beneficios que el Señor Jesús ha concedido a nuestra vida, que ahora nosotros, gracias, podemos entender este misterio, porque en la vida natural solamente tenemos Padre cuando somos pequeños. Cuando ya somos grandes, bueno, ya no necesitamos Padre. El Padre se vuelve un amigo, pero ya la persona se hace grande. Pero en el reino, nosotros somos los pequeños. Y nuestro Dios, nuestro Padre, es el único grande. Y nosotros necesitamos de nuestro Padre grande, para que sigamos siendo cuidados, protegidos, enseñados, iluminados, defendidos, provistos de todo bien, porque Él es nuestro Padre todopoderoso.
Lo bendecimos y lo exaltamos. Y vamos a ir a la palabra escrita, el testimonio escrito que está allí en el libro de las Escrituras. Y damos gracias a nuestro Padre porque tenemos ese testimonio escrito que es para el bien de nuestra edificación y que con la ayuda del Espíritu Santo, pues este testimonio escrito, el Espíritu Santo lo convierte en vida, lo convierte en palabra viva, palabra eficaz, en luz, para que nuestra alma pueda reconocer mucho más este amor perfecto de nuestro Padre eterno. Vamos a fluir, amados, en el Salmo 140. Y el Salmo es de David. Vamos a leerlo y luego el Espíritu nos pueda ministrar. En el nombre del Señor dice el Salmo: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspía hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de mano del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerda los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío. Te pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, ese es el Salmo 140, el que acabamos de leer. Y vamos a permitir que el Espíritu nos edifique por medio de la palabra. Salmo 140. ¿De quién es el Salmo? Del rey David. Es un salmo de este hombre que ya todos conocemos. Fue un hombre que participó de la primera parte del propósito en el antiguo pacto, cuando Dios estableció un pacto con una nación llamada Israel, la cual fue un pacto que se hizo con su fiador y mediador Abraham, con su carne y su prepucio, con su sangre. Y este hombre perteneció a ese pacto. Este hombre vivió dentro de ese pacto. Y él escribió esto cuando estuvo siendo rey, porque esto no es una oración de un hombre normal, común y corriente. Este era un hombre que tenía unos oficios que continuamente exponían su vida por el oficio, porque él era rey. Entonces no era una oración tan tradicional de una persona ciudadana, sino era una oración de un rey que continuamente había rumores de guerra de reino contra reino. Continuamente habían persecuciones de ejércitos contra el rey David por el oficio. Entonces el oficio le despertaba a David muchos enemigos. Continuamente vemos a David peleando, luchando. En el primer escenario peleaba con animales, peleaba con osos, con leones, se defendía con una honda.
Pero luego, ya que Dios le cambió las vestiduras de pastor por rey, pues los enemigos cambiaron. Ya los enemigos no eran animales, sino los enemigos eran pues espirituales, pero se manifestaban a través de personas, a través de otros reyes, a través de otros reinos, a través de ejércitos, a través de personas violentas que querían destruir a Sión, que querían destruir lo que Él construyó para Dios, que querían destruir la promesa de Dios, el Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. Entonces, por eso aquí el salmista, el rey, ora a Jehová. Entonces, ¿qué ora? Dice el salmista: líbrame, oh Jehová, guárdame. Entonces, continuamente expresa eso: líbrame, guárdame, líbrame. ¿De quién quería David, el rey, que lo librara Jehová Dios? Entonces decía: líbrame del hombre malo. Pero es que reconocía David que hay hombres malos. Sí, decía Jehová: líbrame del hombre malo. Y también le decía: guárdame de los hombres violentos. Entonces esa es la oración que vamos a ver esta mañana. Entonces el salmista, el rey, que tiene distintos enemigos, cada vez eran enemigos violentos. Por eso una vez se enfrentó a un hombre bien violento, feroz, que le llamaban Goliat, cuando todavía no era rey. Pero luego, cuando es rey, sigue enfrentando hombres violentos, hombres feroces, malos, que maquinaban. Que maquinaban, que en oculto, en secreto, hacían planes para destruir el reino de David, para destruir a Jerusalén, para destruir lo que Dios le encomendó a David. Entonces David acude a Jehová, porque Jehová fue el que le entregó a Jerusalén, porque Jehová fue el que le entregó a Israel. Entonces él le dice: Dios, tú me pusiste, así como mi padre me dio unas ovejas para que yo se las cuidara, pero las ovejas son de mi padre, pero mi padre me las puso para yo cuidárselas. Entonces yo se las he cuidado, las ovejas, con la onda. He perseguido leones, osos que quieren dañar las ovejas. Entonces David, cuando era pastor, pues le pedía a su padre que le proveyera para defenderse. Pero ahora, como es Dios el que le entregó otras ovejas, le entregó un pueblo a Israel, le entregó personas. Ya no es el papá Isaí que le entregó unas ovejas o unos animalitos, una economía animal, sino que ahora Jehová Dios viene y dice: David, lo sacó y lo ungió. Le dice: David, tu padre Isaí te dio estas ovejitas para que tú las guardaras, las cuidaras, pero ahora yo te voy a dar otro vestido, el vestido del rey, el vestido más alto después del sumo sacerdote aquí en esta nación, y te lo voy a dar para que puedas proteger a esta nación, para que puedas proteger esta parte de mi economía llamada Israel, y tú la vas a proteger, y yo te voy a proveer para que la protejas. Entonces eso es el escenario de la oración. Entonces, cuando David sentía que esos enemigos se levantaban para arrebatar, para dañar, destruir, matar, robar y destruir lo que Dios le entregó, pues David acudía a aquel que se lo dio. David acudía a Jehová. Decía: Jehová, tú me diste a Israel, tú me diste la nación, tú me diste el trono, la corona, el título, tú me diste esta asignación para que yo la cuide. Ahora vengo a ti porque se están levantando hombres malos, hombres violentos, hombres que maquinan, preparan trampas, me quieren hacer trampas para destruirme, para destruir mi reino, para destruir lo que tú nos has dado. Entonces David hacía bien porque acudía a aquel que le dio lo que le estaba protegiendo. Porque contra quién se levantaban los hombres malos, los hombres violentos, no en sí, no contra el rey, sino contra lo que Dios le dio al rey, contra Israel. Porque los leones y los osos no se levantaban contra el pastor. Los leones y los osos perseguían lo que cuidaba el pastor, a las ovejas. Y lo mismo acá. Estos hombres malos, estos hombres violentos, estas maquinaciones, estos, como David los llama, estos deslenguados,
estos hombres que se lo pasaban sacando maldades, no, sus maquinaciones no eran para destruir a David como persona, sino para destruir a Israel, la nueva manada, la nueva economía que se le entregó al rey, lo que es de Dios. Entonces, por eso David acude al Padre y le dice: Padre, líbrame, guárdame, ayúdame contra todas estas maquinaciones, contra estos hombres malos, violentos, que se lo pasan mirando cómo hacerme caer, cómo hacernos destrucción de lo que tú nos has dado. Todos estos hombres malignos, que luego él dice: yo sé que tú los vas a hacer caer sobre brasas, serán echados en el fuego, porque tienen veneno en su lengua, son descendientes de la serpiente, veneno de aspía en sus labios. Entonces eso es lo que está ocurriendo en esta oración. Por eso David acude, pero debemos comprender por qué acude, porque él está cuidándole a Dios algo que Dios le dio. ¿Por qué David acude a Dios? Porque él es el administrador de lo que Dios le entregó llamado Israel. Eso mismo debió orar Adán en el Edén, cuando Dios le entregó un Edén, un propósito, y Adán debió orar así: Señor, líbrame del malo, del perverso, del violento. Pues él está acudiendo a Dios, él está acudiendo al dueño, diciéndole: los hombres que se levantan contra mí son más fuertes, son malos, son violentos, pero no son más poderosos que tú, Jehová. Tú me puedes guardar, tú me puedes librar. Entonces es una oración del rey David, velando, cuidando lo que Dios le entregó. Asimismo, como lo hacía cuando era pastor de ovejas, pues ahora lo está haciendo cuando es pastor de Israel, cuando es el que Dios llamó para pastorear a Israel. Porque los enemigos no son del pastor, los enemigos no son del rey, son de la nación de Israel, que desde el principio se le levantaron enemigos: los cananeos, los filisteos, Amalek, enemigos de su propia matriz, Edom, Esaú, Ismael. Desde la misma fecundación, desde que nació Israel en semilla, muchos enemigos han estado rodeándola para destruirla. Entonces ahora David tiene que proteger a Israel, David tiene que proteger toda la economía de Dios. Entonces, ¿de quiénes? De enemigos. Entonces por eso él ora, diciéndole a Jehová: Señor, líbrame, guárdame de todos estos que nos persiguen, danos la victoria, porque ellos son malos, perversos, maquinan violencia, maquinan perversidades, maquinan males contra tu Israel, contra tu pueblo, contra tu esposa. Entonces ayúdame, líbrame, guárdame para yo proteger a Israel. Entonces es una oración que hace el rey como rey, que hace David pidiendo liberación y que Dios lo guarde de todas esas maquinaciones que él incluso desconoce. Dice, porque lo hacen en oculto, pero dice: Jehová, tú las conoces, tú nos puedes librar de esas maquinaciones. Entonces es una oración del rey velando por su Israel, del pastor velando por lo que le entregaron. Entonces por eso él acude al Padre, por eso él acude a Dios, diciéndole: Dios, líbrame, guárdame, tú que siempre me has guardado en la batalla, guárdame de las manos del impío, de los injuriosos, de los que trastornan, de los que esconden lazo, de los soberbios, de los que colocan red junto a la senda, porque tú siempre me has guardado. Dice: tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla, tú eres mi Salvador. Entonces, ¿quién está recibiendo todos los ataques? Pues el rey, porque el rey es el representante, el rey es el que estaba cuidando a Israel. El rey era el que tenía que velar por la seguridad de toda esta manada que él pastoreaba. Entonces él dice: Jehová, me están persiguiendo los enemigos de Israel, los enemigos de tu pueblo. Líbrame, guárdame de todos ellos, porque son muchos enemigos.
porque Israel siempre estuvo rodeada de enemigos hasta el día de hoy. Escuchamos que todavía hay enemigos de Israel que quieren desaparecer Israel, destruir Israel. Pero no es la primera vez, siempre estuvo la persecución a Israel. Entonces él, ¿por qué él? Porque él es el rey de esa nación y porque él sabe que Dios se la entregó para cuidarla, que Dios le puso en sus manos a esas personas, porque era lo mismo que cuando su padre le entregó las ovejas, no se podía perder ni una oveja, no se podía ningún oso, un león comerse una oveja. David las tenía que proteger porque era el pastor de esas ovejas, aunque las ovejas no eran suyas. Lo mismo en este pacto, en esta foto, aunque las personas, aunque Israel no eran las ovejas de David, no eran las personas de David, son de Dios, pues él era asignado por Dios para protegerlas. Por eso él empezó matando a 10,000. David dice que la primera vez mató 10,000, le cantaban a mujeres, David mató 10,000 enemigos, 10,000 malos. Entonces siempre él fue un protector de lo que Dios le entregó. Por eso ahora que sus enemigos son grandes, fuertes, malos, muy perversos, pues él dice a Dios: tú eres el que me puede proteger, tú eres el que nos puedes guardar, porque tú eres mi victoria, tú eres mi Dios, el que siempre me ha guardado. Y acudió al Padre para que lo librara. Pero debemos comprender que esos enemigos no son personales, que esta petición no es pidiendo que lo proteja a sus enemigos personales, sino son enemigos grupales, es enemigo de una nación. Vuelvo y coloco el ejemplo, como cuando él era pastor de ovejas. Los enemigos eran bestias salvajes, pero no eran enemigos de él, eran enemigos de lo que él cuidaba, de las ovejas. Los enemigos eran de las ovejas, mas él las tenía que defender porque él es el que estaba para cuidar esas ovejas. Y lo mismo acá, los enemigos no eran de él, los enemigos eran de Israel. Los enemigos querían destruir a Israel, lo que era de Dios. Pero David estaba allí tratando de defender eso que Dios le entregó. Entonces por eso venía Dios, le decía: Dios, líbrame, guárdame esos enemigos. Eso el rey David. Entonces ahora viene uno que es más grande que el rey David. Viene uno que es mayor y superior que David. ¿Por qué? Porque ahora viene el Señor Jesús, el Rey Jesús. Y ahora cuando viene el Señor Jesús, el Rey Jesús, pues ahora el Padre hizo otro pacto. Y dentro de este nuevo pacto ya no le entregó a Israel a un siervo o a una criatura humana, solamente humana, sino que ahora le entregó, y no solamente a Israel, sino que ahora en este pacto Dios le entregó a toda la economía humana, todas las naciones de la tierra, todas las personas, incluyendo Israel, a todas las personas de la humanidad. Ahora Dios se las ha entregado a su Hijo, al Señor Jesús. Entonces ahora el Señor Jesús es el que cuida y protege lo que Dios le entregó. Entonces aquí David trataba de cuidar primero unas ovejas, una manada de ovejas, animales. Cuidaba unas ovejas de papá, que no eran de él, eran del papá, y las cuidaba de enemigos. Pero luego Dios lo puso a cuidar una nación, pero que esa nación no es de David, esa nación es de Dios. Y los enemigos no son de David, los enemigos son de Israel, pero él era el que las cuidaba. Entonces por eso él trataba de defenderlas con su vida, defenderlas con sus armas. Trataba de librarse de todos estos trampas, lazos, de todos estos hombres malos que querían dañarlo a él para dañar a Israel. Pero ahora toda la humanidad ha sido entregada a Cristo Jesús, al Hijo unigénito de Dios. Y ahora toda la humanidad está en el cuidado del Señor Jesús. Entonces así como David cuidaba a Israel, ahora nosotros tenemos un nuevo guardador, un nuevo protector, un nuevo pastor. El Señor Jesús es nuestro pastor, el Señor Jesús es nuestro rey, el Señor Jesús es nuestro capitán, es nuestro guerrero valiente. Ahora nosotros estamos en las manos de alguien mejor que David, de alguien que puede derrotar todos los enemigos.
Entonces David sentía temor delante de sus enemigos, creía que sus enemigos en cualquier momento le podían dañar. Pero ahora todos nosotros, la tierra completa, la humanidad completa, fue entregada al Señor Jesús. Entonces ahora el Señor Jesús es el nuevo pastor de la humanidad, es el nuevo rey de la humanidad. No solamente es el rey de Israel, es el rey de toda la humanidad, el rey de la iglesia. Y por eso ahora nosotros sabemos que Él nos protege, que Él nos cuida. ¿Y a quién le entregó Dios? A Jesús le entregó la iglesia, la familia de Dios. ¿Y qué debe hacer ahora Jesús? Lo mismo que hacía David con las ovejas, lo mismo que hacía David con el pueblo, protegerlo. Entonces por eso el Señor Jesús nos protegió, nos guardó, nos libró, siempre estuvo protegiendo a la iglesia. Entonces ahora nosotros estamos en el cuidado del Señor Jesús. Él nos guarda, Él es quien libra, porque nosotros estamos en las manos puestas del Señor Jesús. La economía de Dios, que es la humanidad, fue puesta delante de Jesús, nuestro nuevo rey. Entonces Israel, miremos las ovejas. ¿En quién sentían seguridad las ovejas? En su pastor. Las ovejas sabían que cuando llegaran los enemigos, su pastor las defendería con su vara y su callado, con la honda, con la piedra. Luego Israel, ¿en quién confiaba Israel? En Dios, pero también en David. Confiaban en el ungido, en el asignado para defenderlos, que David. Pero hoy nosotros, ¿en quién sabemos que está nuestra esperanza y nuestra seguridad de vivir? Libre de todas las amenazas, que ya vamos a ver quién es el hombre malo hoy. Pues en el Señor Jesús confiamos nosotros, porque Él es el nuevo ungido para cuidar a la iglesia. Y nosotros, la iglesia, somos la manada de Dios, somos la familia de Dios. Nosotros, la iglesia, somos la economía de Dios hoy. Entonces ahora, ¿quién cuida la iglesia? ¿Quién cuida la economía? El Señor Jesús es el que cuida de la iglesia. Y como tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, tengamos paz. El Señor Jesús nos cuida, nos protege de los hombres malos, de los hombres violentos, de todos los venenos de serpiente que nos quieren hacer daño y destruir. Tenemos un nuevo rey, un nuevo capitán, un nuevo héroe, un nuevo valiente que nos cuida, el Señor Jesús. Entonces, primero, David fue pastor de unos animalitos, él protegía unos animalitos, pero luego él protegía a un grupo de personas, llamado Israel. ¿De qué? Protegía a los animalitos de bestias, de enemigos salvajes, pero luego, ¿de quién protegía a Israel? De enemigos humanos, manifestados en personas malas, perversas, impías, pero eran enemigos espirituales, pero a través de personas. Entonces ya David inicialmente perseguía osos y leones, pero ahora era contra reyes, ejércitos, hombres violentos, malignos, que querían destruir totalmente Israel. Pero hoy nosotros somos la iglesia, y a la iglesia también se le entregó a un héroe, a un rey, a un valiente, al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, quien protege la iglesia, es quien cuida la iglesia, es quien tiene el cuidado de la iglesia. Y por eso el Señor Jesús siempre cuida de su iglesia. Cuando estuvo encarnado, cuidó de nosotros. ¿Cuánto más ahora que está glorificado y sentado a la diestra del Padre? Él cuida y protege la iglesia de todos los enemigos que hay. Entonces aquí vamos ahora a hacer la explicación. Ya sabemos que hay un nuevo rey. Solo que cuando David fue rey de lo visible, cuando David fue rey solamente de un territorio, y él podía contar, incluso sabía cuántas personas, ¿verdad?, habían en ese territorio, él las protegía a todos con murallas, con ejército. Decía, yo tengo que cuidar esto que me dio Dios, esto que se llama Israel. Pero ahora él cuidaba a las ovejas, cuando era pastor de ovejas, de animales físicos, osos, leones, que él podía ver físicos. Luego él cuidó a Israel de enemigos físicos, de reyes físicos malos, perversos, de hombres malos, gigantes, incluso que varias veces tuvo peleas con gigantes. Pero hoy nosotros, la iglesia que fue encomendada al Señor Jesús, los enemigos no son animales,
ni son personas. Los enemigos son espirituales. Son principados, potestades, huestes de maldad. También se les llaman demonios. También se les llama el mal. Entonces los enemigos nuestros son mucho más poderosos que los enemigos que enfrentó David. Entonces por eso David no nos podía cuidar a nosotros en este nuevo pacto, ni ningún hombre nacido de carne y sangre, porque los enemigos que nosotros tenemos requieren que quien nos proteja sea mucho más grande y más poderoso que los enemigos. Y David podría ser más grande que Goliat, pero David no es más grande que Satanás. Por eso incluso Satanás dice que hizo caer en tentación a David, lo hizo hacer un censo. Entonces por eso damos gracias a nuestro Padre que a nosotros nos puso un protector, nos puso un rey, un pastor que es más grande que sus enemigos. Con David los enemigos eran más grandes que él. Cuando él era pastor de ovejas, los leones y las ovejas y los osos eran más grandes que él y sus ovejas. Pero ahora quien nos protege a nosotros, quien nos guarda, es más grande que todos sus enemigos. Porque ahora los enemigos nuestros son espirituales, no son de carne y sangre, tampoco son animales, son seres espirituales malignos. Entonces, ¿qué dice David? Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame, porque quiere destruir para destruir a Israel. Pero ahora nosotros, el Señor Jesús vino y destruyó el hombre malo espiritual. ¿Por qué? Porque ahora el mal no es una persona, sino que el mal es Satanás. Por eso en el Padre Nuestro el Señor Jesús dice: Padre, líbranos del mal. Él dijo: oren así, Padre Nuestro, nos dijo a nosotros: Padre, líbranos del mal. No dice líbranos de hombres malos, sino líbranos del mal, porque el mal no es una persona, el mal no es un animal, el mal es una potestad, el mal es un ser espiritual maligno por naturaleza, y es Satanás, ella es el mal. Cuando el Padre Nuestro dice: Padre, líbranos del mal, está hablando de Satanás. Líbranos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el mal encarnado, es la naturaleza maligna, Satanás. Y de ella, de ese ser espiritual que no es humana, no es animal, ese ser maligno espiritual que no es carne, no tiene carne y sangre, de ella sale toda clase de malignidad contra la economía de Dios. Así como de las fieras quería salir todo mal para dañar las ovejas, como de estos reyes malos y hombres malos querían salir maquinaciones para dañar a Israel, pues hoy la economía de Dios ya no son ovejas, la economía de Dios ya no es un pueblo, la economía de Dios es una familia compuesta por millares de hijos. Entonces, ¿qué quiere hacer ahora el mal, que es Satanás, y sus demonios y sus potestades? Quieren hacerle daño a sus hijos, a la familia de Dios, que también se le conoce como la iglesia. A esa familia es que ahora el mal le quiere hacer daño. Antes eran los osos y los leones, las fieras salvajes querían hacerle daño a las ovejas del papá de Isaí. Luego estos hombres y reyes perversos malos querían hacerle daño a Israel. Pero ahora no son ni animalitos ni personas los que quieren hacerle daño a la economía de Dios, a la familia de Dios, sino principados, potestades, huestes de maldad. El mismo mal que Satanás quiere dañar la economía de Dios, dañar los hijos de Dios. Entonces, por eso en el Padre Nuestro, Señor Jesús dice: oren así. Cuando oren, digan: Padre, líbranos del mal. Y el mal es un ser espiritual, no son situaciones. El mal es un ser espiritual que manifiesta todo tipo de males, todo tipo de maquinaciones contra los hijos de Dios. Y por eso dice: pídanle al Padre que los libre del mal y que los guarde de la tentación, que no los deje caer en tentación. ¿Por qué? Porque Satanás es la tentadora. ¿De qué manera hace que las personas reciban el mal? Llevándolos a la tentación. ¿De qué manera Satanás hizo que Adán y la mujer cayeran en el mal?
tentándolos, les hizo una tentación en el Edén. Entonces por eso hoy nosotros oramos como nos enseñó nuestro Rey, como nos enseñó nuestro pastor. Nuestro Señor, Rey, Pastor, el Señor Jesús dice: oren así, oren, diciéndole al Padre que los libre del mal, los guarde de la tentación. Entonces en este salmo, pues David todavía no tenía los ojos abiertos del entendimiento, él todavía no podía ver que realmente el enemigo es espiritual. Él lo asociaba a lo natural. Entonces él pensaba que eran los hombres de carne y sangre. Si esos hombres son perversos, hay que matarlos. Señor, llévalos a las brasas, al fuego, sepúltalos, porque él veía lo físico, lo natural. Pero cuando viene el Señor Jesús sí nos dijo que nuestro enemigo o enemiga es una potestad, que es Satanás, el maligno, que viene a matar, robar y destruir la economía de Dios. Pero él dice: pero yo estoy allí con ustedes, yo los voy a defender, yo voy a protegerlo de esa maldad, de ese mal, de esa malignidad, de esas maquinaciones. Porque así como David protegía a las ovejas, así como David protegía a Israel, pues ahora el Señor Jesús protege a su iglesia. El Señor Jesús pastorea a sus hijos, a su iglesia, a la economía de Dios, a la familia de Dios. Y así como las ovejas tenían paz de tener al pastor David, así como Israel tenía tranquilidad de tener este rey tan valiente, pues la iglesia debe tener paz, más que esas ovejas, y debe tener mayor seguridad que el pueblo de Israel, porque nuestro rey es mejor que David, porque nuestro rey venció todos los enemigos espirituales, venció a Satanás, venció a los demonios, venció a las potestades, los exhibió públicamente, quitándoles todo lo que le habían robado al primer Adán. Entonces nosotros tenemos un pastor, un rey que nos libre y nos guarda del mal. Por eso dice: oren al Padre para que seamos librados de las maquinaciones del mal, de las tentaciones del mal. Pero ya no es una persona, no son animales, son principados y potestades. Y por eso el Señor Jesús dice, antes de irse: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Aunque se levanten maquinaciones, se levanten ideas malignas del mismo mal, no van a poder prevalecer contra los hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios estamos seguros en nuestra cabeza, que es nuestro Rey, el Señor Jesús, y continuamente nosotros estamos protegidos por el Señor. Y en la oración le decimos al Padre: Padre, guárdanos siempre del mal, líbranos del mal, de caer en la tentación del mal que se llama Satanás. Entonces aquí David está orando porque él es el que tiene que guardar a Israel de estos hombres violentos. Él es el que tiene que guardar a Israel de estos hombres perversos, malos, impíos, que querían destruir a Israel. Pues así mismo hay potestades, principados que quieren dañar a los hijos de Dios, destruir a los hijos de Dios, destruir la economía de Dios. Pero queremos saber, no podrán, no se va a poder destruir. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza ya venció a todos los enemigos. Él ya fue. Y aunque intentaron destruirlo, Él resucitó al tercer día y los destruyó a todos. Entonces nosotros debemos tener confianza en que nuestro Señor Jesús ya venció a nuestros enemigos, y de que aunque se levanten el mal contra la iglesia, siempre el Señor la va a proteger, siempre el Señor Jesús nos va a dar la victoria. Así como David le daba la victoria a las ovejas, así como David le daba la victoria a Israel, pues hoy tenemos uno que es mejor que David, y que nosotros somos mejores que las ovejas, porque nosotros somos hijos de Dios. Si David defendía con su vida unas ovejas que no eran las hijas de Isaí, no eran sus hermanas, ¿cuánto más nos va a defender el Señor Jesucristo cuando nosotros no somos los animalitos, las mascotas de Jehová? Somos los hijos de Jehová, no los testigos de Jehová, ¿verdad? Somos los hijos de Jehová. ¿Cuánto más nos va a defender Cristo cuando nosotros somos en naturaleza sus hermanos? Si David defendía con toda su vida
la mascota de papá, ¿cuánto más el Señor Jesús va a defender los mismos hijos de Jehová, que también somos sus hermanos en naturaleza? Entonces, por eso nosotros debemos confiar absolutamente que el Señor Jesús nos guarda, nos protege de toda maquinación que todavía salga de la fuente del mal. Y la fuente del mal es un ser, que es Satanás. La fuente del mal es Satanás, en su naturaleza completa en mal. Satanás, todo lo que expresa el mal, porque ella es el mal encarnado en ella. Entonces, de esa fuente nos guarda el Señor Jesucristo. De todas las maquinaciones, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Son muchas las maquinaciones que de ella vienen para dañar a los hijos, pero tenemos uno que nos protege de las maquinaciones de Satanás. El Señor Jesucristo, que vive y está sentado a la diestra del Padre, nos protege a todos de todas las ocurrencias, de todas las maquinaciones que Satanás intente para ponerte en el camino, trampas, lazos, redes, para hacerte caer. El Señor Jesucristo te defiende. Entonces el Señor Jesucristo no te va a dejar caer en esa red, no te va a dejar caer en esa trampa, no te va a dejar caer en esa tentación. El Señor Jesucristo te guarda y me guarda. El Señor Jesucristo te va a librar del mal que Satanás quiere hacer a los hijos de Dios. No te ocurrirá a ti, porque tienes un protector, tienes un guardador, y se llama el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, por eso muchas personas hoy sí creen que hay males espirituales, y por ignorancia pues ellos tratan de protegerse con algunas mantras, con algunos objetos rezados, ungidos, tratan de llevarlos a las casas y no es que hay algunas fuerzas espirituales malas, y sí las hay porque vienen de Satanás, pero lo cierto es que esas mantras, esas plantas sagradas, esos objetos rezados, ungidos, no te van a poder proteger. Lo único que te puede proteger de las fuerzas del mal, de la fuente del mal, las maquinaciones del mal, es el Señor Jesucristo. Es el único que puede protegerte a ti, tu casa y tu familia, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque a Él nosotros le fuimos entregados. A Él le entregaron nuestro cuidado y protección. Tanto que Él dio su vida batallando por nosotros. Solo que la perdió y la volvió a ganar al tercer día. Pero ya nuestro protector venció una batalla donde por defendernos, por cuidarnos, por bendecirnos y llevarnos a mejores pastos, Él ya estuvo en una batalla donde perdió la vida natural que le fue dada. Y como es eterno, volvió a tomar la vida al tercer día. Y ahora ya no hay enemigo que lo pueda derrotar, porque Él venció a todos los enemigos espirituales. Entonces, por eso nosotros tenemos esta seguridad, esta paz de que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Pastor no muere. Nuestro Pastor no hay enemigo que lo haga retroceder. Nuestro Pastor no hay enemigo que Él tema. Por el contrario, todos los enemigos le temen a mi Pastor. En el caso de las ovejas, los animales salvajes se trataban de intimidar a David. David temblaba, pero ahora no. Los enemigos nuestros tiemblan ante nuestro Rey, tiemblan ante nuestro Señor. Por lo tanto, no se van a acercar a dañar la economía de Dios. Entonces, nosotros hoy tenemos quien nos proteja, el Señor Jesús. Y por eso David pedía que Dios lo librara y lo guardara cada vez que veía a estos hombres malos y perversos, porque eran más grandes que él. Pero Cristo Jesús es más grande que todas las potestades, que todos los principados, que todos los jueces de maldad. Cristo Jesús es más grande que la muerte misma, que todos sus enemigos. Y ahora nosotros debemos confiar en esa victoria del Señor Jesús. Debemos confiar las palabras que Él dijo, que la muerte no va a prevalecer. Y aunque Él dijo, Satanás viene a matar, robar y destruir, no los va a matar a ustedes, no los va a robar a ustedes, no los va a destruir. ¿Por qué? No porque usted sea fuerte, porque usted tiene al pastor fuerte, al Rey fuerte, al héroe, al valiente fuerte, el Señor Jesús.
Entonces todo lo que Satanás quiera robar, quiera matar, destruir a los hijos de Dios, no podrá ni prevalecerá, porque el Señor Jesús sale a nuestra defensa. El Señor Jesús llega primero que todas esas maquinaciones y nos guarda, nos cambia de camino donde está la red para no caer. El Señor Jesús, que no duerme, las 24 horas nos está protegiendo de todas las maquinaciones que Satanás quiere hacer a los hijos de Dios, con los cuales los quiere hacer sufrir, destruir. Pero tenemos un valiente héroe, un valiente capitán, el Señor Jesucristo. Por eso siempre nosotros nos debemos refugiar en Cristo, venir a Él. ¿A dónde corrían las ovejas? Las ovejas corrían a David el pastor o al dueño de las ovejas, que era Isaí. Las ovejas no corrían donde Isaí, el dueño de ellas, corrían donde el pastor accionado. Protégenos, porque tú eres el accionado de protegernos. Cuando las ovejas veían el oso, los leones, llenas de temor, corrían donde su pastor. Pues lo mismo Israel. Cuando Israel sentía temor, que le venían todos esos ataques, que llegaban tropas, enemigos a rodearlos, a sitiarlos, a mandarles, pues en ese tiempo no habían bombas, no habían bombas nucleares, no habían misiles, pero habían otras armas. Y cuando Israel veía eso, ¿a quién corrían? Hacia el pastor que Dios les puso, hacia David. Pues hoy nosotros, ¿a quién debemos recurrir, acudir cada vez que sintamos temor, que sintamos algo de que las fuerzas del mal, de que las maquinaciones del enemigo, que Satanás quiere atribularnos, hacernos daño? Pues debemos buscar e invocar al pastor, decirle: Señor Jesús, el mal quiere hacerme estas cosas, el mal me quiere destruir, el mal que viene Satanás me quiere robar lo que tú me has dado. Y venimos ante el pastor, el Señor Jesús, mi Rey. Decimos: Señor Jesús, protégenos, guárdanos, libéranos de esta maquinación que Satanás quiere hacer en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi hogar, en mis hijos. Libéranos, guárdanos de ese mal que es Satanás, que quiere hacernos temer, que quiere hacernos daño. Pero debo venir a mi pastor, y mi pastor se llama el Señor Jesús. Solo que hay personas que cuando sienten eso, pues acuden donde el brujo, el hechicero, a los objetos, y eso no los va a poder guardar ni librar, porque el único que te puede librar y guardar es el que ya venció a todos los enemigos en una batalla, que aún muriendo, porque los enemigos pensaron que lo habían matado, pero después en 3 días él se levantó y destruyó a todos sus enemigos. Entonces, a ese es mi pastor, ese es. Si se cantaba que David mató a 10,000, pues nosotros tenemos que hacer un cántico nuevo. David mató a 10,000, pues ahora mi Cristo Jesús mató millares de enemigos. Entonces debemos cantar el cántico nuevo, porque ellos le decían: Saúl mató 1,000, David 10,000, pero mi amado pastor, mi amado rey, ha vencido a millares de enemigos, y venció la fuente del mal completa, que es el Satanás mismo. Entonces nosotros debemos estar bajo la protección del pastor. No podemos estar lejos del pastor. Por eso la oveja, no, aunque tiene pastor, tenía que estar donde el pastor la tiene en el cuidado. Entonces Israel igual, tenían unos límites de territorio, deben estar acá para ser protegidos. Y lo mismo hoy. Por eso nosotros debemos permanecer con Cristo, permanecer en Él, para que este pastor tan maravilloso, tan poderoso, nos pueda proteger de las maquinaciones del mal. Sí hay un mal espiritual, solo que en el antiguo pacto era natural. El mal se veía encarnado en personas. En las ovejas se veía encarnado en animales salvajes. Como rey, David lo veía en personas malas, en personas violentas, grandes, gigantes. Pero hoy los enemigos no son el vecino, no es el jefe de la empresa, no es en sí el presidente. Son fuerzas espirituales malignas que vienen disfrazadas, encarnadas y se manifiestan a través de sistemas políticos, religiosos, económicos, a través de personas, pero son fuerzas malignas espirituales. Pero para eso no debemos temer. Tenemos, así como las ovejas tenían un pastor,
Así como Israel tenía un rey protector, nosotros, la iglesia, tenemos al vencedor de vencedores, al que venció la muerte, el pecado y a todos sus enemigos, al Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús es el que tiene el cuidado de la iglesia. Y damos gracias porque David murió y no pudo seguir cuidando a su pueblo. Le tocó a otro. Pero el Señor nuestro protector, nuestro Rey, no muere. Eternamente Él cuida de ti, cuida de mí. Por eso debemos estar con Él, permanecer con Él y siempre acudir a Él, al Señor Jesús, porque Él es benigno, Él es amoroso. Él siempre te va a rescatar, Él siempre te va a salvar, porque la función de un pastor es cuidarte. Por eso incluso dice que cuando David empezó siendo pastor de las ovejas, antes de ser pastor de las personas, David, cuando veía que una oveja caía, se lesionaba, porque era una oveja que tal vez no seguía el redil, que no estaba como las otras, no iba y la sacrificaba. Dice que la alzaba, la llevaba en su vallado y la alentaba, la mejoraba. Lo mismo hace nuestro pastor. Nuestro pastor, el fin no es destruirte. La función del pastor es cuidarte, protegerte, ayudarte en tu debilidad, hacerte fuerte, enseñarte, llevarte a mejores caminos. Esa es la obra del pastor, llamado Cristo Jesús. Entonces, pastor y rey de la iglesia se llama el Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros damos gracias porque tenemos quien nos libre, tenemos quien nos guarde del mal. Ya sabemos que tenemos una persona donde acudir, al Señor Jesucristo. Siempre que el mal quiera venir a robarte, a matarte, a destruirte, tú puedes acudir a tu pastor, puedes acudir a tu Señor, a tu Rey, decirle: Señor Jesucristo, esta maquinación ha venido a la casa, esta maquinación ha venido a destruir, esta maquinación viene del mal a robarnos tu bendición. Venimos a ti, líbranos, guárdanos, protégenos de ese mal y no nos dejes caer en la tentación. Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo un discípulo, se llamaba Pedro. Primero se llamaba Simón, luego le pusieron Pedro. Y dice que Jesús estaba orando por él. Dijo Jesús a Pedro: Pedro, he orado por ti porque Satanás ha venido a zarandearte. Dice: pero yo he orado por ti para que no te zarandee, para que no te vaya a destruir. El mismo Señor Jesús anunció que había un enemigo, un mal que se llama Satanás, que busca zarandear, que busca destruir. Pero él dice: tranquilo, Pedro, yo voy a estar orando por ti para que Satanás no te destruya. Entonces, lo mismo hoy tenemos al Señor Jesús, que Él está intercediendo en el Padre por nosotros. Él nos protege, Él tiene las armas potentes para cuidarnos y nada nos va a poder dañar ni separar del amor del Padre. Satanás sus planes no prosperarán. Los planes y las maquinaciones de Satanás no van a prosperar en tu vida. Las maquinaciones y los pensamientos violentos, malignos de Satanás contra tu vida no van a prevalecer. Toda la obra de Satanás será cancelada por Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro protector. Se dice que en Israel, hace muchos años, allí en Egipto, la muerte salió a hacerle daño a todo lo que había nacido primero, a los primogénitos. La muerte es un enemigo, es una potestad. La muerte salió a comerse a todo primogénito animal y todo primogénito humano. Todo lo que había nacido de primero en una matriz, a la medianoche la muerte se lo iba a devorar. Pero la muerte no se comió ese enemigo a los primogénitos que estaban en unas casas. Pero ¿por qué esa muerte no entró a esa casa a comerse los primogénitos? Porque tenían la sangre de un cordero que Dios le había dicho a Moisés: sacrifiquen un cordero, ofrézcanlo y con la sangre la ponen en las puertas. Y cuando la muerte pase por Egipto, no entrará a sus casas a comerse a sus hijos, no entrará a comerse al primogénito en la familia ni en las ovejas,
Entonces, ¿qué los protegió a ellos ese día? Una sangre. Entonces, de esa sangre de ese animalito los protegió ese día de esa muerte que pasó, de un mal espiritual, porque no era una persona que pasó matando, era una entidad espiritual que pasó comiéndose a muchos al mismo tiempo. Era un ser espiritual. ¿Qué los protegió? La sangre de un corderito. No permitió que esa fuente de mal se metiera a comerse a los primogénitos de su familia. Pero hoy, la sangre que se derramó no es la de una oveja, se derramó la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre está en tu puerta, que es tu casa, en tu vida, en tu alma. Esa sangre está sobre nosotros. Por eso, toda la fuerza maligna no van a poder pasar a dañar al primogénito, a dañar lo que está dentro, porque todos nosotros tenemos la marca, la sangre del Señor Jesús. Todos los que hemos confesado que el Señor Jesús es nuestro Cordero, que es el Señor, el Rey, el Pastor, tenemos la sangre de Cristo, la marca de su sangre. Por eso nosotros estamos blindados con la sangre del Señor Jesús, con la vida del Señor Jesús. Entonces por eso los malos, las fuentes potestades más malas que hay en todo el universo, que son invisibles, no las vemos, no te pueden pasar por encima de la sangre que está aplicada en los hijos de Dios. Por eso nosotros estamos protegidos en esa sangre que es la vida del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús. Es por eso cada vez que estas potestades, enemigos espirituales, quieran venir a matar, a robar, a destruir, no pueden entrar, porque hay una protección que nos la da la sangre del que derramó su sangre, la sangre del Señor Jesús. Esa sangre que derramó en la cruz es tu victoria, es tu protección, mientras se terminan de destruir todos los enemigos espirituales. Es por eso, en Egipto, la sangre de ese cordero protegió a Israel de la muerte, pero hoy a nosotros nos protege la sangre de Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos protege de todas estas maquinaciones. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoréis, Satanás sigue haciendo maquinaciones de cómo dañar a los hijos, pero no prevalecerán, porque hay uno que nos defiende, el Señor Jesucristo, es nuestro Rey y nuestro Pastor. Por eso le damos gracias. Y finalmente dice el Salmo, ciertamente los justos alabarán tu nombre. ¿Qué debemos hacer ahora? Sabiendo que el Señor Jesús es nuestro protector, que no nos va a pasar nada de parte de Satanás porque Él nos guarda, pues debemos alabarlo, alabar su nombre. Y el nombre de nuestro Rey, de nuestro Pastor protector se llama el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Entonces debemos alabarlo, debemos morar en su presencia. Dice, morarán en su presencia, lo alabarán. Entonces, eso es lo que continuamente nosotros debemos hacer, dándole gracias porque tenemos a este Rey que venció millares de millares, venció a los enemigos más perversos, más potentes de todo el universo, el Señor Jesús con su victoria. Entonces ahora que hacemos lo justo, los justificados, los redimidos, alaben su nombre, permanezcan en su presencia, porque de Él viene nuestra seguridad y nuestra protección, del Señor Jesús. Le damos gracias, amada iglesia, a nuestro Padre maravilloso, que nos ha mandado un pastor vencedor, que nos ha mandado un Rey vencedor, que nos ha mandado un hermano mayor vencedor, que nos puso en las manos de su Hijo. Es mejor que estar en la mano de David. Aunque David fue buen rey, buen pastor, prefiero todas las miles de veces estar en las manos de Jesús, porque Jesús es mejor pastor que David, porque Jesús es mejor rey que David y que todos los demás reyes. Por eso hoy nosotros damos gracias porque mi Padre me ha puesto al cuidado del más potente, del más valiente, del más grande, del Señor Jesús. Mi vida está al cuidado del Señor Jesús. Por eso sé que las maquinaciones de Satanás no prevalecerán contra nuestras vidas, porque tenemos uno que
que es más grande que Satanás y que venció todos los principados, potestades y huestes de maldad. Él es nuestro vencedor y por eso ahora los enemigos tiemblan delante de Él. Entonces nosotros estamos en las manos seguras, en las manos correctas del Señor. Y por eso mientras que todas las cosas pasan, oramos como Él nos enseñó: Padre, líbranos del mal, guárdanos de la tentadora, de la tentación. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro pastor, nuestro Rey, el que tiene la iglesia para su cuidado. Pleno, amada iglesia, bendecimos al Padre, damos gracias por la palabra y salimos en total confianza a hacer cada uno las asignaciones que tenemos en esta existencia mientras que todo termina, sabiendo que tenemos pastor y tenemos Rey que nos da la victoria sobre todas las maquinaciones del mal. Paz a todos, bendecimos a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre celestial, y le damos gracias porque tenemos el Rey de Reyes, el Pastor de Pastores, el que ha vencido a millares de millares, al Señor Jesucristo, y es el que merece ser alabado y cantado. Por eso cuando vino David ya no se le cantaba a Saúl, pues ahora que vino Jesús ya no se le canta a David, se le canta al Señor Jesús todas las alabanzas, porque Él es el digno por su victoria tan grande. Paz a todos, sean muy bendecidos. Recuerden que tu pastor, el Señor Jesús, te protege de toda obra maligna. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Nos vemos mañana en el maná de la mañana. Paz, bendiciones a todos. Muy bendecidos.